¿Están bien? Qué bueno. Pastor. Bien, hermanos, qué bendición compartir con ustedes en esta ocasión tan especial para esta iglesia. 30 años manteniéndose fiel, predicando el Evangelio de Jesucristo a una sociedad, ¿verdad?, una sociedad que no tiene ni siquiera en cuenta a Dios, que no quiere nada con Dios. Y bueno, requiere un compromiso serio. Y no es ¿verdad?, para que nosotros nos quedemos ahí, como decía la canción, no durmamos como los demás, sino que velemos y que seamos sobrios, porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Bien, hermanos, yo en esta ocasión le quiero dar gracias a Dios por el privilegio de predicar su palabra. Mientras le preguntaba al Señor, ayúdame por favor a poder encontrar qué mensaje oportuno para esta ocasión. Bueno, hermanos, si no fue fácil, tuve grandes batallas. El diablo siempre anda metiéndose en el asunto. Y bueno, ¿por qué no predicar un mensaje bonito que dé fortaleza a los hermanos, que le dé mucho ánimo para continuar hacia adelante? Es un aniversario y es una bendición, ¿verdad? Espero, hermanos, que Dios nos ayude a todos nosotros a vivir vidas conforme a su palabra, vidas conforme a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El versículo que leímos al principio, 2 Timoteo 3:16, dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios. Ya habiendo, hermanos, escuchado, habiendo leído este versículo, no es de precisamente que voy a predicar en esta mañana, pero le di al pastor que lo leyera porque debemos entender que la palabra de Dios es útil para todas las cosas. La palabra de Dios es oportuna para toda ocasión. Y bueno, como una iglesia debe mantenerse, ¿verdad?, firmes en la fe, debe considerar unos aspectos claves en su vida. Así que, hermanos, quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo, hermanos, a partir del verso 17. Efesios 4, 17. Cuando usted lo tenga, hermano, diga un amén que se escucha allí en Caguas, en Puerto Rico. Dice la palabra de Dios, yo le voy a dar lectura, usted me sigue con su vista. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Dios mío, por las tantas bendiciones que hemos recibido de ti. Gracias, Dios, porque nos has puesto en este lugar con un propósito, Dios mío. Ayúdanos a agarrarnos de ti cada día. Sabemos que las tentaciones, las pruebas, las luchas están, Señor, a la vuelta de la esquina constantemente. Señor, pedimos que nos fortalezcas. Danos el poder, Dios mío, para hacerte fiel. Llénanos con tu Santo Espíritu y ayúdanos a vivir, Señor, vidas santas, agradables delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, si examinamos cuidadosamente la sociedad en la que vivimos,
nos daremos cuenta que estamos viviendo en una sociedad semejante, por decirlo así, a la del tiempo de Lot, Sodoma y Gomorra. Una sociedad que tiene una moral putrefacta, donde el sexo ilícito y el uso de las drogas, todo eso está a la vuelta de un clip. Vivimos en una sociedad hedonista, en donde todas las cosas están inclinadas al placer y al sexo ilícito. Voy a darles, hermanos, algunos ejemplos verídicos de personas que han demostrado claramente dónde está su tesoro. Para esta ocasión, hermanos, hemos titulado el mensaje "Salvos para vivir como Cristo". Mira, hermanos, voy a decir algunas cosas aquí que son un poquito fuertes. Y lo que vamos a ver en estos versículos también, como la Biblia lo menciona, son fuertes. Así que por favor no piense que yo estoy hablando cosas inventadas. Voy a darles algunos ejemplos de algunas personas que tienen serios problemas. Lo he tomado de un libro titulado Sexo y Dinero, los placeres que te dejan vacío y la gracia que satisface. El primer ejemplo es una niña que tiene 13 años y no puede dejar de pensar y de hablar de su inminente implante de senos. Ser mujer para ella se trata del tamaño de sus pechos. Oiga hasta dónde está nuestra sociedad. No nos sorprendemos si vemos cosas así cercanas a nosotros. Una niña tiene 15 años y se autodeclara experta en el sexo oral, no solo porque se considera teórica en el tema, sino porque ha tenido experiencia personal. Una pareja vino al autor de este libro después de una conferencia trayendo una combinación de corazones rotos con enojos, y ellos querían saber qué podían hacer con su hijo, que parecía estar irremediablemente adicto a la pornografía en el internet. El pastor le preguntó, pensando que era un joven, un veinteañero, ¿qué edad tenía su hijo? Pero este padre con vergüenza respondió que su hijo tenía 8 años. Otro hombre se acercó para pedirle un consejo porque sabía que tenía un problema. Estaba literalmente, hermanos, asediando a mujeres por las noches después de su clase de seminario. Merodeaba alrededor de alguna cafetería y perseguía a las mujeres más atractivas hasta su casa, claro, sin ellas darse cuenta de lo que él estaba haciendo. Jorge está casado, tiene 3 hijos y parece tener un matrimonio perfecto. Pero Jorge se masturba al menos una vez al día y su esposa no lo sabe. Y lo ha estado haciendo por muchos años. Hay una página popular en internet que conecta personas infieles que quieren hacer lo mismo con otros. Hermanos, la ideología de género se está convirtiendo en una dictadura silenciosa, en donde cada día se está haciendo más patente en las escuelas y la sociedad lo presenta como algo normal. Entonces, viendo todos estos ejemplos verídicos, nos damos cuenta, hermanos, y realmente es algo que consterna mi corazón, en ver hasta dónde ha llegado nuestra sociedad. Hermanos, y como le decía a los jóvenes, ahora nosotros estamos viendo muchísimas cosas, aberraciones, detracciones de los hombres, pero ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué vamos nosotros a hacer como cristianos ante una sociedad que no quiere tener nada con Dios? Ante una sociedad que obviamente se llama sensible, cualquier cosa que usted haga un video denunciando algo que está mal o predicando el evangelio, diciendo la verdad, cualquier persona puede censurarlo y lo pueden borrar del internet porque se siente ofendida. Hermanos, esta sociedad de sensible no tiene nada. No sé usted, hermanos, pero debemos cada día pensar en qué vamos a hacer como cristianos ante una sociedad, por decirlo así, que ha perdido toda sensibilidad. Nuestra sociedad ha enloquecido. Si nos damos cuenta, últimamente salió en estos días, hace unas semanas, un muchacho que quería bajar al infierno, que iba a reinar en el infierno, vendió unos tenis y mire, mucha gente compró los tenis. Mucha gente vio eso como, wow, me gustan los tenis, qué bonito. Pero ¿cuál es el mensaje que ellos están transmitiendo a la sociedad? Mire,
le decía a mi esposa ahorita que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando le soltamos un teléfono a nuestros hijos. Hoy día, para que los hijos se estén quietos, tranquilos, no, toma el celular, ve un muñequito y entretente ahí. Hermanos, es un peligro. Miren, un niño de 8 años estaba adicto a la pornografía. Y nos preguntamos, bueno, eso es algo que no pasa aquí entre nosotros. Eso es algo que está pasando con personas que no tienen a Dios en su corazón. No pensemos así. Pasa con creyentes. Hermanos, la dirección donde usted vive, el lugar donde Dios nos ha puesto ahí, no por un error. Yo llegué a esta iglesia no porque me la encontré en el mapa. Dios me puso aquí, Dios lo puso a usted aquí con un propósito. De que seamos sal, de que seamos luz en medio de una generación perversa y adúltera. Y tu exposición a las dificultades de la vida, mi hermano y hermana, no estorba el plan de Dios. No estorba el plan que Dios quiere hacer contigo. Dios te tiene justamente en el lugar que Él quiere que tú estés. Mire, estos versículos que acabamos de leer, le voy a dar un poquito del contexto histórico para que vayamos entendiendo claramente qué era lo que estaba sucediendo aquí. Las iglesias en Éfeso y en casi toda la región, en el área de Palestina, estaban rodeadas de un paganismo excesivo y una inmoralidad en su máximo esplendor. Éfeso era una ciudad muy comercial y se llenaban de orgullo por tener el gran templo de la diosa Diana. Ellos pensaban que tenían, ¿verdad? Ellos también estaban orgullosos por tener el gran templo de la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Además, también era una ciudad que llevaba una gran ventaja en la inmoralidad sexual, en la propagación de las cosas, de las morales, de los principios de Dios. Algunos historiadores consideran a la ciudad de Éfeso como la ciudad con la moral más baja de Asia Menor. El templo de la diosa Diana o Artemisa, mire, déjeme pararme aquí un momentito. Estaba investigando sobre Artemisa en Cuba y no tiene nada que ver con esto. Sí, no, porque para que no vaya a pensar, no. Yo busqué en Artemisa en Cuba, el municipio en Cuba, déjame ver si es que ellos pusieron el nombre así, nada que ver. Para que no vayan a pensar algunos que es de allá donde el pastor viene, no. Mire, en este templo había intercambios de roles. Los hombres y las mujeres, era muy común las orgías, la homosexualidad y todas las aberraciones sexuales. Ahora bien, ¿quién era Artemisa o Diana? Artemisa era como tal la diosa del sexo, era servida por miles de prostitutas, sacerdotes, sacerdotisas y danzarines. Los ídolos tenían mucha fama y fue debido a esto, mis hermanos, que este negocio de los ídolos se vio sumamente afectado cuando el apóstol Pablo los condenaba. En Hechos 19, mire, vaya conmigo para que entendamos un poquito. Hechos 19, Hechos capítulo 19. Versículo 24, dice la palabra de Dios: porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata, templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Verso 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Mis hermanos, este negocio de hacer los ídolos se vio afectado cuando el apóstol Pablo predicaba el evangelio y les decía que esto estaba mal. Todas estas personas estaban entregadas a los pecados y cegados. Pablo no vaciló en ningún momento en decirle lo que estaba mal. Él les predicó el evangelio, los condenó esa obra que estaban haciendo ellos mal, y ellos tenían temor
de que el gran templo de la diosa Diana vaya a caer en descrédito. Mire, un famoso filósofo llamado Heráclito dijo lo siguiente sobre la ciudad de Éfeso: la oscuridad de la vileza, donde la moral es más baja que la de los animales. Decía también que los ciudadanos de Éfeso solamente eran aptos para morir ahogados. Mire, tan grande era la perversión de estos paganos en Éfeso que pudiéramos compararlo con Sodoma y Gomorra. Y usted dirá, bueno, pero esto no está pasando a nuestros días. Vivimos en una civilización muy buena, un país con libertad, un país que tiene principios. Sí, pero esos principios estaban vigentes en un tiempo, ahora no los quieren tomar en cuenta. Mis hermanos, la iglesia en Éfeso era una isla muy pequeña en donde solamente habían personas que eran continuamente menospreciadas porque vivían en ese lugar. Imagínense a ustedes vivir ahí, en un lugar como ese. No que fulano, el hermano tal vive en Éfeso y ese hermano, el pobre, no sé por qué no sale de ese hoyo. Y continuamente lo menospreciaban a esas personas que vivían ahí, porque vivían en un lugar lleno de perversión total. Dios sabía la situación que cada uno de estos hermanos estaba pasando. Dios sabía que ellos antes eran paganos y lo había salvado por pura gracia. Acuérdense que en este libro es que Pablo dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, no es de sorprendernos, mis hermanos, que muchos de estos hermanos en Cristo se veían constantemente tentados a hacer las cosas que antes hacían antes de conocer a Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo no vaciló en decirle lo que les tenía que decir. Y miren cómo dice el versículo 17, nuestro primer encabezado. Somos salvos para no andar como los gentiles. Miren qué dice el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, el apóstol Pablo le estaba insistiendo a estos hermanos con la misma autoridad de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no consideren, que ni siquiera piensen andar o comportarse como los gentiles, como los paganos. La palabra gentil que Pablo usa aquí es para referirse a las personas que no son cristianas, que no han sido regeneradas, paganos. Mis hermanos, tú y yo no podemos pretender llevar a cabo la obra gloriosa de Cristo si vivimos como mundanos. Miren, algo que me llama la atención del apóstol Juan era en la manera en que él empleaba la palabra mundo. Por ejemplo, en Juan 3:16 él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Pero miren, la palabra de Dios también dice lo siguiente. Primera de Juan 2:15. Usted lo sabe este versículo. Dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, no podemos pretender hacer la obra de Cristo en su iglesia si vivimos como el mundo vive. No podemos pretender ser sal y luz andando como una gallina sin cabeza. ¿Saben? ¿Ha visto una gallina sin cabeza? Usted le corta el cuello a una gallina y mire cómo va a andar. De aquí para allá, de allá para acá. Sin rumbo fijo. No podemos, hermanos. Debemos considerar seriamente. La Biblia dice que si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es el mundo? El sistema, la cosmovisión llevada a cabo por Satanás. Los incrédulos, hermanos, viven en la vanidad de su mente. Dice la Biblia,
Esto requiere en el Señor que ya no andéis como los paganos, como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente. En un sentido espiritual, hermanos, la mente de estos paganos estaba vacía. Es como si no hubiese nada en esa mente de ellos. Pero algo interesante, mis hermanos, es que el primer paso para el arrepentimiento es un cambio de mente. Un cambio de mente. Debemos, hermanos, pedirle a Dios, como dice la Biblia en Romanos. Romanos 12:1 y 2 dice: no os conforméis a este siglo, no os adaptéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cristiano debe pensar como Cristo. El cristiano debe pensar como Dios manda que piense. Pero ¿cómo nosotros vamos a querer pensar como los incrédulos? ¿Y cómo piensan los incrédulos? En el pecado. Mientras el cristiano se va santificando, el incrédulo se va pervirtiendo más y más. Entonces, como creyentes, debemos de predicar el evangelio a estos gentiles, a estos incrédulos que andan en la vanidad de su mente. Hermanos, la gente de allá afuera necesita escuchar el evangelio. La gente de allá afuera necesita escuchar el glorioso evangelio de Jesucristo. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Mis hermanos, si tú y yo no vivimos la vida cristiana con un carácter de urgencia, pensando que cada día está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a lamentar. Vivir la vida cristiana requiere un gran compromiso. ¿Compromiso por qué? Porque todo lo que está relacionado con Dios es santo. Los ángeles son santos. Su palabra es santa. Nosotros somos santos en Cristo. Y dice la Biblia en Pedro que nosotros debemos de ser santos porque Él es santo. Debo de ser santo no porque mi mamá me dice que me porte bien. No, porque nuestro Dios es santo. La palabra griega, hermanos, detrás de entenebrecido, en el versículo 18, es un participio perfecto. Dice en la Biblia, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, es una condición continua de oscuridad, continua de una ignorancia espiritual. Esa oscuridad implica a su vez inmoralidad. El diablo ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no resplandezca la luz del glorioso evangelio de Jesucristo. El diablo, hermanos, anda cegándole el entendimiento a los incrédulos. La gente de afuera tiene el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. El incrédulo consume su vida, ¿saben qué? En metas puramente egoístas, en cosas que no pasan de ser temporal. Cuando en realidad, mis hermanos, también nosotros nos comportamos como algunos de ellos. A veces la gente piensa que la vida eterna empieza cuando estemos en el cielo. No, la vida eterna empieza en el momento que nos arrepentimos y creemos en Jesucristo. Cree en Jesucristo y tienes vida eterna. La Biblia lo dice. Mire, por la dureza de su corazón. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, una ignorancia inmoral. Esa ignorancia inmoral, esa ignorancia espiritual lo lleva a su vez a una inmoralidad. En entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. No tienen a Dios. No pueden llegar por sí mismos a conocer a Dios. No buscan a Dios. Por la dureza de su corazón. La palabra dureza es porosis. Esto alude, mis hermanos, a la idea de ser duro como la piedra. El pecado tiene un efecto petrificador en las personas. Es decir, se convierte cada día más y cada día más en más duro como una piedra. Y saben, mis hermanos, que lo único que puede cambiar un corazón de piedra es el Evangelio. Es el Evangelio. Mire, nosotros hemos escuchado muchas veces decir que nuestros familiares, yo tengo familias que son duros, que usted le dice las cosas y es como que no la escuchan.
y tienen su corazón como una piedra. Se han vuelto insensibles, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Pero ¿saben qué es? El pecado. El pecado los está consumiendo y les impide creer, les impide ver su condición. Aquí nadie quiere presentarse como una persona orgullosa. El incrédulo es un orgulloso. Miren lo que dice Ezequiel 36, mis hermanos. La Biblia dice lo siguiente. Yo le voy a dar lectura, usted me escucha. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y a vosotros me seréis por pueblo y vosotros por Dios. Y yo seré a vosotros por Dios. Mis hermanos, la Biblia no dice que tú debes mejorar. La Biblia dice que tú debes de nacer de nuevo. Debes de nacer de nuevo y lo único que puede transformar el corazón de piedra que tú tienes es el Evangelio. Aquí hay gente que tiene el corazón como una piedra, que tienen el entendimiento entenebrecido, que vienen a la iglesia por costumbre, pero no han tenido un encuentro real con Jesucristo. Hay gente que necesita entregarle su vida a Cristo y pedirle que los perdone y le dé vida eterna. Pero ¿cómo, mis hermanos? ¿Cómo va a suceder esto? Los incrédulos son incapaces por sí mismos de entender la verdad de Dios. Isaías 44:18 dice, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento. El incrédulo no percibe las cosas espirituales. ¿Qué es lo que dice la gente del mundo? No, estos son locos. Pero la Biblia dice que para los incrédulos la cruz es locura, pero para nosotros es poder de Dios. La cruz para nosotros, el Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mis hermanos, estos paganos, la inmoralidad de estas personas estaba tan baja que ellos se comportaban como el apóstol Pedro decía en una de sus epístolas, como animales irracionales. Efesios 2:1 dice la Biblia que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es una persona muerta? Una persona que no puede escuchar, no puede moverse, ¿verdad? Un muerto se pudre, hiede. Cada día más se va poniendo más peor y cada vez peor, ¿verdad? Así como un muerto, mis hermanos, no puede escuchar las conversaciones en una funeraria, las personas que están sin Cristo están espiritualmente muertas en sus delitos y pecados. Tú dirás, bueno, es que yo soy muy bueno. Aquí todos son buenos. Ahora mismo todos somos buenos. El domingo todo el mundo es bueno, pero en la semana se viven, los cristianos, algunos que se llaman ser cristianos, viven como demonios. ¿Y qué mensaje tan oportuno para un aniversario? Hermanos, esta era mi lucha, que Dios me ayudara a no decir lo que yo quiero decir. Porque es tan triste como ver muchas iglesias hoy día andando en inmoralidad. Donde las personas, donde la disciplina no empieza por el líder, es un desastre total. Romanos 1:21. Miren lo que dice la palabra de Dios, el libro de Romanos. Voy a estar dando muchos ejemplos en el libro de Romanos. Romanos 1:21 dice la palabra de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Oiga, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, la gente sin Cristo anda entenebrecida. Tiene un corazón entenebrecido, capaz de entender por sí mismo. ¿Y qué tú y yo vamos a hacer? Estamos hablando de los incrédulos.
Tú dirás, bueno, yo tengo nueva vida en Cristo. Romanos 3:10. Querida visita que estás aquí en esta mañana, si te estás comparando con personas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, no quiero ofender a ninguna persona aquí, ningún cubano, pero si te consideras con Fidel Castro, tú dices, bueno, yo soy bueno. Compárate con Trujillo, un dictador de mi país. Yo soy bueno, porque estás tomando el estándar equivocado. Compárate con Dios. Tú eres culpable. Miren lo que dice la Biblia en Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. La boca de un incrédulo es como un sepulcro, como un niche. Dice, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así anda un incrédulo. Yo voy a decir algo a aquellos no cristianos que están aquí en esta mañana. El hecho de que usted esté aquí en esta mañana es un milagro de Dios. Le voy a decir por qué. Porque usted no busca a Dios. A usted no le nace en su corazón, voy a buscar de Dios. Me voy a convertir. No. Es Dios quien lo busca a usted. Pero hay gente que tiene un corazón de piedra. Duro, y por más que se le enseñe la palabra de Dios, dicen que no, que lo voy a dejar para mañana. Hermanos, el tiempo está cerca. Ahora mismo Jesucristo está como Salvador. Lo vas a tener que enfrentar como juez después. En el infierno no van a haber segundas oportunidades. En el infierno no vas a reinar como decía este muchacho. No vas a reinar con el diablo no va a reinar en el infierno. La humanidad caída tiene una incapacidad intrínseca para poder conocer las cosas de Dios. Las únicas que en verdad necesitan ser conocidas porque tienen un valor más allá de la eternidad. Dice la Biblia en el versículo 19, Efesios 4:19, vamos allá nuevamente. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mis hermanos, la inmoralidad llegó al tope. La inmoralidad de estos paganos llegó al tope. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. ¿Y cómo una gente se vuelve insensible? Esta gente estaba hundida en el pecado, pecando continuamente, teniendo orgías. La homosexualidad estaba de moda. El sexo ilícito, las infidelidades, todo se estaban haciendo. Y la gente estaba insensible a la voz de Dios. Dice que perdieron toda sensibilidad. Estos paganos, al igual que muchos aquí, llegaron al tope. Se estaban comportando como animales irracionales. A esa clase de personas no les importa lo que otros piensen de ellos mismos. Mucho menos lo que Dios piensa, por así decirlo. Ellos se enfocan en gratificar sus deseos, sus concupiscencias. Es lo único que le importa. Dice la Biblia que ellos, después, teniendo una mente, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, tenían un corazón duro. Esto los llevó a ellos a perder toda la sensibilidad. Y se entregaron entonces. Dice la Biblia que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué es lascivia? La lascivia se refiere a una conducta escandalosa y desenfrenada, que no se preocupa por las normas personales
y sociales. Las personas no les importaba lo que otros pudieran pensar de ellos. Estaban vueltos locos, hermanos. Y a veces pensamos, bueno, ese es el mundo. Ese es el mundo. Mire hasta dónde puede llegar una persona sin Cristo. Y usted dirá, bueno, yo no puedo llegar a hacer eso. Puedes hacer eso y más. Acuérdate que no estamos en la eternidad todavía. De este lado del sol, mis hermanos, tú y yo debemos de cuidarnos. Porque hay muchos que andan en la lascivia. Andan con el entendimiento entenebrecido. No les importa vivir vidas santas para Dios. Como cristianos, hermanos, debemos de ser cristianos todos los días de la semana. A veces decimos, no, el domingo yo voy a adorar a Dios. Usted viene a continuar adorando a Dios porque de lunes a sábado usted adora a Dios en su trabajo, adora a Dios en su familia, con lo que usted hace, con lo que usted habla. Usted como cristiano en su trabajo debe de dar lo mejor. Dios no merece, nosotros no debemos darle mediocridad a nuestro Dios. Si usted es cristiano y lava platos, pues limpie esos platos bien para la gloria de Dios. Dios no merece la mediocridad. No podemos vivir la vida mediocre, hermanos. Hay gente que dice que son creyentes y no se les niega, pero nada más empiezan a orar y ya de una vez terminaron. Aman a Dios. Dicen que honran a Dios, que quieren guardar sus mandamientos y no vienen a un culto de oración. No estoy diciendo que si usted es cristiano debe estar 24/7 en la iglesia. Le voy a decir lo siguiente. Algunos no tienen la posibilidad de venir. Pero mis hermanos, como decía el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Usted sabe la bendición que tenemos nosotros los miércoles? Hoy día somos 100 y pico en este lugar, hoy domingo. El día miércoles somos 15. Hermanos, es serio lo que estamos hablando. Somos salvos para no andar como los otros gentiles, somos salvos para andar como Cristo. Somos cristianos y como cristianos la gente se debe de dar cuenta que somos. Con avidez significa que se aventuraron por los caminos del mal, con atrevimiento, sin respetar la dignidad y los derechos de otros. No les importaba hacerle daño a los demás. Con tal de llevar a cabo sus deseos y sus apetitos sexuales. El hombre está hecho para Dios. Está diseñado de acuerdo a las normas de Dios y siempre que el hombre intenta rechazar a Dios, se destruye a sí mismo. Siempre que el hombre busca rechazar a Dios, está diciendo, bueno, yo no quiero nada contigo, entonces me voy y hacer mi propia voluntad. ¿Saben lo que pasa con gente así? Que cuando una gente rechaza a Dios y no los toma en cuenta, dice la Biblia que Dios los entrega a una mente reprobada. Dios le da rienda suelta. ¿Tú no quieres nada conmigo? Ok. Haz lo que tú quieras. Pero ¿saben qué? Que cuando Dios suelta a una gente, hermanos, es lo peor que le pueda pasar. Romanos 1:21. Vamos otra vez al libro de Romanos, por favor. Romanos 1:21. Dice la palabra de nuestro Dios. Lo tenemos, hermanos. Dice, perdón, yo estoy en Corintios. Romanos 1:21. La Biblia dice, hermanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Oiga, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Vamos a ver que Dios repite esa misma frase una y otra vez. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, los soltó en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual manera, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, nuevamente dice la Biblia, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando Dios suelta a un ser humano, es lo peor que le puede pasar. Tú quieres andar en tus propios caminos, ok, vete. Y esta es una sociedad que va de camino a eso. Una sociedad donde, mire, este país se fundó con principios cristianos. Y aunque no, quizás la mayoría no conocía a Dios personalmente, ellos sabían que el aborto era pecado. Estaba mal. Hoy día no, hoy día si tú quieres abortar, pues no es problema. Ven a una clínica y simplemente, por eso pasa en Argentina. En Argentina no te cuestionan, ¿fuiste violada? Sí, ok, vamos a sacarte el bebé. Se condena la vida de un inocente. Pero la del violador lo dejan tranquilo. No pasa nada. Entonces quieren matar a aquel que no tiene la culpa. Hermanos, ¿a dónde hemos llegado como sociedad? Nos hemos de preguntar cuál es el propósito de la iglesia. La iglesia bautista, el camino, no está nada más para que usted venga y cante y escuche el mensaje. No. Está para que seamos luz. Orlando y toda la Florida necesita conocer de Cristo. Y ese es el medio que Dios ha puesto aquí. Su iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia, mis hermanos? La iglesia, dice la Biblia, mírenlo ahí. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y no importa que nos censuren por decir la verdad, pero debemos predicarla. No importa que nos llamen locos, debemos predicar a Cristo. Ahora, si usted quiere ser aceptado y ser popular y vivir como el mundo vive, pues está bien. Usted le dará cuenta a Dios. Pero Dios no nos está llamando a nosotros a ser populares. Dios nos está llamando a nosotros a ser santos. Esta iglesia está cumpliendo 30 años. 30 años, hermanos. Y nos hemos de preguntar, ¿Dios ha sido fiel en preservar esta iglesia? Usted va a cualquier parte y hay circos evangélicos. Hay circos evangélicos donde la gente va nada más para querer escuchar lo que quieren escuchar. No se les puede decir la verdad. No se le condena el pecado. Si le condena el pecado, se van de la iglesia. Pues sí, que se quieran ir, que se vayan, pero la palabra de Dios debe de ser predicada. La Biblia debe de ser predicada en tiempo y afuera de tiempo. Debemos de vivir vidas santas para nuestro Dios, mis hermanos. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo fue hasta el extremo. La semana pasada recordábamos eso. La salvación a nosotros no nos cuesta nada. No tenemos que morir. Hubo alguien que pagó la deuda por nosotros. Pero ¿saben qué? Dice Pablo que somos deudores. Deudores. ¿Qué vamos a hacer tú y yo entonces, mis hermanos? Nuestro segundo encabezado está en el versículo 20. Efesios 4:20. Dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aquí la palabra más hace la diferencia entre la vida antigua y la vida nueva. Hermanos, mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Somos salvos para andar conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es una referencia directa a la salvación. Aprender a Cristo, mis hermanos, significa a ser salvo.
Aunque también el verbo montaño aquí se refiere también, hace referencia a aprender, al proceso de aprendizaje. Entonces, somos salvos por gracia, por pura gracia y misericordia de Dios. ¿Somos nosotros sensibles a las enseñanzas de Cristo? ¿Somos nosotros sensibles a las enseñanzas de Dios? Tú dirás, sí, yo soy sensible. Donde Dios me diga, heme aquí, envíame a mí, Señor. Estoy aquí para servirte. Como decía una vez, el cristiano no dice mentira, pero las canta. Decimos, Señor, yo quiero ser fiel, yo quiero honrarte, yo quiero adorarte con mi vida. Y eso es lo último que tienen en sus pensamientos. Si usted no va a hacer algo, hermano, mejor no lo cante. No viva hipócritamente. La vida cristiana, mis hermanos, debemos vivirla santamente porque a Cristo le costó todo. Cristo fue hasta la cruz para darnos a nosotros libertad, para darnos a nosotros, hermanos, la libertad de la esclavitud del pecado. Entonces, ¿somos sensibles a la voz de Cristo? Usted dirá sí. ¿O somos duros e insensibles como aquellos que no conocen a Cristo? Aquellos que no quieren nada con Dios. Saben que Dios cuando nos salva nos transforma. Nos da un nuevo nombre, nos adoptó, nos predestinó para su gloria. Dios creó todas las cosas para su gloria. Y si hay alguna razón, mis hermanos, por la cual yo debería vivir, es precisamente para la gloria de Dios. Somos sensibles a la voz de Dios. Cuando Dios me dice que haga algo, yo procuro, aunque me cueste, hacerlo. Somos más intelectuales. Somos más intelectuales que obedientes, hermanos, y no debe ser así. Dios no quiere que tú seas un hombre intelectual. Dios quiere que tú seas un hombre obediente. Dios quiere que tú seas un hombre santo. Sé santo porque Él es santo. Si queremos que esta iglesia continúe hacia adelante, debemos de vivir vidas santas. El testimonio de una iglesia es importante porque la gente nos ve. La gente entra por esas puertas y si hay personas que están peleadas en discordia, hermanos contra otros, que no se soportan, hermanos, esto no debe ser así entre creyentes. Cuando usted piensa en santidad, ¿qué piensa usted? ¿Qué pensamos nosotros cuando pensamos en esa palabra, santo? Hermanos, la santidad de Dios, mire, usted y yo no podemos entender a plenitud, porque somos seres finitos. Pero ¿cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios, que somos sensibles a sus enseñanzas y hay un hermanito o una hermanita que yo no soporto? No, hermanos. La vida cristiana, la Biblia dice, en estos conocerán todos. El mundo entero se dará cuenta que yo soy cristiano. El mundo entero conocerá la verdad de Dios. Todo el mundo conocerá que sois mis discípulos. ¿Qué? Si tuvierais amor los unos por los otros. Pero si yo no quiero a mi hermano, si yo hablo mal de mi hermano, la gente va a pensar, no, pero ¿qué cristiano eres tú? Y es por la simple razón de que muchos hoy no quieren visitar iglesias, porque han perdido la confianza. Porque hay cristianos que han perdido el foco de su vida. Mire, Jesucristo es nuestro Maestro y es de Él de quien debemos estar continuamente aprendiendo. Es de Dios. Es de Dios. La palabra de Cristo, dice la Biblia, more en abundancia en nuestros corazones. La palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. El cristiano debe pensar correctamente. Y para hacer eso debe llenarse de la palabra de Dios. Pero hay gente que nada más busca la Biblia cuando va a predicar. Hay gente que busca la Biblia nada más cuando viene a la iglesia o cuando va a enseñar algo. Hermanos, no podemos vivir la vida cristiana así. El salmista dijo, en tu corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Queremos vivir vidas santas? Llenémonos de la palabra de Dios. El pastor ha dicho aquí en unas ocasiones, el pecado te alejará de la Biblia o la Biblia te alejará del pecado. ¿Cuál es tu condición, amado hermano? ¿Cuál es tu condición?
Si decimos que hemos aprendido así a Cristo, debemos de andar como tal. Debemos de andar como tal, como cristianos. La Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. ¿Qué produce un cristiano? Un cristiano debe producir otro cristiano. Debe producir el carácter de Dios en otros. Pero es lo mínimo que la gente piensa hoy día. La gente piensa hoy día en gratificar sus deseos, buscar su gloria y hacer su voluntad. Y así decimos que adoramos a Dios. Hermanos míos y amados, en la Biblia encontramos pasajes como 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero hay algunos que todavía dicen, no, es que a mí me gusta hacer esto, es que yo vivo para mí. Dios que se aguante, pues yo tengo que gozar mi vida. Mire, todo aquel que quiera vivir justamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y si usted decide vivir para Cristo, habrá gente que se burlarán. Habrá gente que lo dirán loco. Pero no importa que te digan loco. Yo prefiero, hermano, ser loco con Cristo que ser un cuerdo con el diablo. La palabra de la cruz para los incrédulos es locura, para nosotros es poder de Dios. Hermanos, dice la Biblia en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, mire, la vida, la nueva naturaleza no es añadida a la vieja naturaleza. Cuando un cristiano es salvo, es redimido, dice la Biblia que lo que han creído en Cristo y se arrepintieron de sus pecados han sido transformados. Ese nuevo yo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora ama la ley de Dios, anhela cumplir sus mandamientos, odia el pecado y vive en santidad. Ya no vivo yo. Dios me ha salvado, no es para que José haga su voluntad, es para que Cristo haga su voluntad en mi vida. Yo debo de ser sensible a la voz de Cristo, y si Cristo es mi maestro, yo debo de seguirle. En cuanto a la pasada manera de vivir, los creyentes, hermanos, voy a decir esto, no necesitan despojarse del viejo hombre, porque cuando fueron regenerados por el Espíritu Santo, Dios lo transformó. El incrédulo necesita a Cristo. Tú, amigo que nos estás visitando hoy, si no estás con Cristo, no te vayas hoy. Tú dirás, bueno, es que hay gente que son tan buenas. Oiga hasta dónde llega la bondad de la gente, que quieren ayudar a Dios. Cuando yo decida hacer esto, entonces yo me convierto. Cuando yo no vaya a pecar más, cuando yo no vaya a beber más, es que no eres tú que lo va a hacer. No eres tú que lo va a hacer. El viejo hombre es la naturaleza humana antes de su conversión a Dios. Y la Biblia lo describe en el versículo 22 como algo que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Las personas sin Cristo necesitan arrepentirse de sus pecados. Necesitan creer en Jesucristo. Lucas 5, 31 y 32 dice la Biblia, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si tú quieres llegar al cielo por tu propia justicia, mira, no vas a poder llegar ni siquiera al techo de tu casa. Como creyentes, hermanos, en Cristo, debemos recordar que hemos sido salvos para la gloria de Dios. ¿Cuál es la meta, hermanos? ¿Cuál es la meta de un cristiano? ¿Cuál es la meta de la iglesia?
La meta de la iglesia en la tierra no es llenarse de gente, no es tener templos grandes. No. Es buscar la gloria de Dios. Tú y yo no vamos a buscar la gloria de Dios viviendo como mundanos. Tú y yo no podemos pretender que Dios mande bendiciones sobre su iglesia si su iglesia anda en pecado. No podemos, hermanos. La iglesia necesita estar unida. La iglesia necesita vivir en santidad. La iglesia necesita mostrar el carácter de Dios. Sí, hermanos, versículos 23 y 24 dice la Biblia: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como creyentes, tú y yo debemos renovar nuestra mente. Constantemente. Constantemente. Les digo por qué. Porque siempre vendrán pensamientos. Siempre vendrán ideologías. Siempre vendrán, el diablo siempre va a mandar a tratar de incrustarnos en nuestra mente pensamientos que no son contra Dios, que no son, ¿verdad?, a la manera de Dios. Si queremos pensar bíblicamente, debemos de llenar nuestra mente de la palabra de Dios. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no puedo hablar de algo que yo no tengo. Hay muchos aquí que hablan muy bien de un partido de fútbol y no estoy diciendo que es pecado. Hablan muy bien de políticas y no estoy diciendo que sea mal. Pero no se saben un versículo de la Biblia, no se preocupan en aplicar la Biblia. Y hay muchos que son intelectuales. No te preocupes, como decía alguien, por aquello de la Biblia que tú no entiendes. Preocúpate por aquello de la Biblia que entiendes y que no estás haciendo. Todo lo que está, lo vuelvo a decir una y otra vez, todo lo que está relacionado con nuestro Dios debe de ser santo. Su palabra es santa, Dios es un Dios santo, los ángeles son santos y tú y yo debemos de vivir vidas santas. Hermanos, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú y yo ya sabemos que como iglesia debemos vivir para la gloria de Dios. Debemos vivir para aquel que merece toda gloria y toda honra. Isaías 55:7 dice la Biblia allí: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esa es la exhortación que yo te hago a ti hoy. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Dice: el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay gente que se van a ir al infierno no porque no han escuchado el evangelio, sino porque rechazaron una y otra vez a Cristo. No quiero a Cristo en mi vida. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. El ateo es un ser especial. Yo no entiendo a los ateos. Los ateos, no creen en Dios. Pero dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Son una especie, no sé, rara. Todo el mundo sabe que Dios existe. Algún día te vas a enfrentar a ese Dios santo, que es 3 veces santo, porque tú eres culpable de tus pecados y de tus transgresiones y necesitas arrepentirte de tus pecados. No te vayas de esta iglesia sin haber conocido a Jesucristo. Querido hermano, tú debes de procurar la santidad y la paz. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Si tú piensas que Dios te salvó, eres salvo, siempre salvo y vas a vivir como un mundano y vas a pedirle perdón a Dios de vez en cuando te acuerdes, ten cuidado porque a lo mejor no eres salvo. Ni a lo mejor nunca fuiste salvo. Un cristiano busca agradar a su Padre Celestial. Un cristiano quiere agradar a Dios. Ya hemos visto, hermanos, entonces,
cómo estas personas paganas de Éfeso se comportaban, se manejaban, y cómo el apóstol Pablo a estos hermanos que vivían en un lugar tan difícil, donde la moral era como los perros, como los animales, Pablo les dice que no deberían manejarse, no deberían andar como ellos andaban. Como cristianos debemos vestirnos del nuevo hombre. Hemos sido vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, y debemos de andar en santidad. Mire, había una vez un terreno en un lugar donde, yo le he dicho esto antes a algunos, pero un señor tenía una propiedad grande, tenía un terreno, pero entonces este señor se había ido de viaje y las personas del barrio empezaron a tirar basura. No sé si aquí en sus países la gente tiraba basura cuando había un espacio vacío. En mi país hacían eso, o lo hacen también. No tire basura y ahí tiran basura. Hermanos, y mire, ese terreno la gente empezó a tirar basura hasta que se convirtió en un vertedero. Cuando el dueño vino y vio la situación, el caos que la gente había hecho en su propiedad, trató de venderlo. Pero nadie se interesaba en comprar eso. ¿Quién iba a comprar un vertedero? No hay manera de invertir, no se le puede sacar fruto. Sin embargo, hubo otro hombre que tenía una visión más allá y decidió comprarlo. Y comenzó entonces a nivelar toda esa basura. No la sacó. Comenzó a poner tierra, comenzó a nivelar el terreno, hasta que lo puso, hermano, mire, planito, y empezó a construir urbanizaciones, casas. Las mejores casas del barrio estaban en ese lugar, con piscina, con acceso controlado, con todo. Eran una de las más caras. Sin embargo, hermanos, esto comenzó a crecer y la gente empezó a mudarse, pero después, con el tiempo, las casas comenzaron a dar problemas. Las casas comenzaron a agrietarse, comenzaron a salir malos olores y la gente se quejaba. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pero hermanos, la gente se empezó a ir y las casas se empezaban a caer. ¿Por qué? Porque su fundamento estaba edificado sobre la basura. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? ¿Cuál es el fundamento de mi vida? El mío es Cristo. Y si yo soy cristiano, debo de vivir para la gloria de Cristo. No debo de vivir para el mundo y hacer sus deseos y ser, ¿verdad?, el más popular en la escuela, el más popular en el trabajo. No. No podemos pretender ser, ¿verdad?, sal y luz, andando como demonios. Eso no le agrada a Dios. Sé santo porque Él es santo, no porque yo soy santo. Porque Dios es santo. Y si Él es un Dios santo, yo soy indigno. Y ante su presencia yo debo de andar, hermanos, con humildad. Porque no merezco la salvación, no merezco el ser perdonado, pero a Dios le plació y me perdonó. ¿Pero qué vas a hacer tú? ¿Vas a venir otro domingo más pensando que tú vas a vivir toda la vida en esta tierra? Hay gente que viven así, que piensan que nunca se van a morir. El tiempo es corto. Las oportunidades que Dios te da, no las puedes desperdiciar. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos ayude a vivir para su gloria y para su honra. Termino con un versículo. Romanos 11:36. Quiero que todos lo busquen. Por favor, Romanos 11:36. La meta de cada cristiano debe ser esta, a quien debemos siempre, hermanos, con nuestra vida. Romanos 11:36. ¿Todo lo tenemos ya? Romanos 11:36 dice la palabra de Dios. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, perdónanos, porque a veces no andamos como es digno de la vocación con que tú nos has llamado.
Somos salvos, Señor, para no andar como los incrédulos, sino para andar y vivir para Cristo. Ayúdanos a nosotros siempre, Dios mío, danos la fortaleza, el poder para hacerte fiel. Bendice esta iglesia, Señor, que fielmente, Señor, se ha parado frente al mundo predicando y anunciando las verdades. Que no callemos, Señor, que no podamos callar aquello que hemos visto, aquello que hemos podido experimentar en nuestras vidas, que es la gloriosa y eterna salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén.